Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y abramos nuestras Biblias a Tito capítulo 1, una vez más. Vamos avanzando poco a poco. Y tenemos hoy un tema muy importante que vamos a ver con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo. En nuestros días existe una gran necesidad de iglesias ordenadas bíblicamente. Iglesias bíblicamente sanas, ordenadas según la mente de Cristo, con una pluralidad de pastores. Según las Escrituras, no existe tal cosa como un pastor principal o un pastor que tenga más autoridad que los demás. Y aquí vemos la solemne encomienda de Pablo a Tito de establecer una pluralidad de ancianos en las iglesias de Creta. Hoy vamos a ver Tito 1, 5 y vamos a enfocarnos solamente en este versículo el día de hoy. Ahora pongamos nuestros ojos en el versículo 5 y voy a leer la santa palabra del Señor. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así es la palabra del Señor. Aquí tenemos el motivo que hay detrás de la carta del apóstol Pablo a Tito, dejarlo en Creta con la intención de poner en orden lo que falta, para que corrigieses lo deficiente, dice la palabra. Es decir, para corregir lo que es deficiente en las iglesias. Y esas iglesias, tengan en cuenta que eran iglesias probablemente plantadas, pero sin pastores o sin una pluralidad de pastores. Y justo aquí al principio hay una lección tremenda para la iglesia de Cristo en lo que respecta a la plantación de iglesias. Y necesitamos aprender esa lección, mis hermanos. No basta con fundar una iglesia y esperar lo mejor. Hay que nombrar a unos ancianos para que la iglesia esté bien organizada. Pablo es un ejemplo aquí de esto. Y él está dispuesto a que otros construyan sobre sus cimientos. Y esto significa trabajar y esforzarse para formar hombres para esta tarea. Invertir tiempo y recursos valiosos para trabajar con estos hombres que tienen el don de Dios para ser pastores. Pero nosotros somos el medio. No es suficiente con que un hombre sea nombrado anciano cuando toma conciencia por primera vez de su llamado del Señor. No, debe ser entrenado, evaluado y reconocido adecuadamente para garantizar que puede desempeñarse de acuerdo con la palabra de Dios en el oficio del pastor. Ve allí una vez más, versículo 5, al principio: por esta causa te dejé en Creta. Y aquí la palabra dejar significa causar o permitir que algo permanezca en el lugar al irse y por lo tanto dejarlo atrás. Pablo utiliza esta misma palabra en 2 de Timoteo 4:13, donde dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto nos ayuda a comprender que Pablo estuvo en Creta con Tito, al igual que estuvo en Troas. La palabra implica que el ser dejado atrás era temporal, más que permanente, ahí en Creta. Y hermanos, permítanme hablarles sobre la isla de Creta, ese pedazo de tierra que Dios puso en medio de esta área, como a unos 100 kilómetros al sureste de Grecia y unos 180 al
suroeste de Turquía. Es la isla griega más grande. Mide unos 240 kilómetros de largo por entre 10 y 56 de ancho. Y en el 2003 vivían allí unos 500,000 almas. Imagínense una cordillera que cruza toda la isla, con picos que llegan casi a los 3,000 metros. El monte Ida, donde la mitología pagana decía que nació Zeus. Esa sombra de ídolos y leyendas pesaba fuerte sobre el carácter de los cretenses y se reflejaba en su manera de vivir, llena de engaño y pecado. La costa norte baja suave hacia el mar y ahí se apiña la mayoría de la gente. La sur es un cortaplomo que cae al agua. Hace miles de años floreció allí la civilización minoica, pero alrededor del 1600, 700 desapareció del golpe, envuelta en misterio, como un juicio divino que aún nos hace temblar. Creta está justo en el cruce de Europa, África y Asia. Su tierra fértil y su posición la convirtieron en botín de guerras y comercio. Roma la conquistó y anexó en el año 67. Los cretenses eran marinos diestros, arqueros temibles y maestros en emboscadas y mentiras. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita a uno de sus propios profetas, ve allí, Tito 1:12, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tan arraigada estaba su falsedad que los griegos inventaron el verbo cretensen, es decir, hacerse el cretense, o sea, mentir descaradamente. Un comentarista añade aquí que la ferocidad y el fraude de sus habitantes eran notorios. Su mentira proverbial. El vino de Creta era famoso y la borrachera reinaba. Qué campo misionero tan duro y pagano. A ese lodazal de pecado envió Pablo a Tito para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y dice Tito 2:15, y para que esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y Tito tomó en serio el mandato. Ocúpate, es decir, darse en el ministerio que recibisteis en el Señor para que lo cumplas. Y hasta el día de hoy, en muchos pueblos, iglesias y monasterios de Creta, el nombre de Tito es honrado como un testimonio vivo de que la gracia de Cristo puede transformar hasta el corazón más endurecido. Oh, mis hermanos, así como Tito enfrentó la mentira y la idolatría con la espada del Espíritu, examinemos nuestros propios corazones. ¿No hay en nosotros restos de esta vieja naturaleza cretense, palabras falsas, parece espiritual, excesos que deshonran a Dios? Sí, lo hay, incluso en nosotros. Y es por esta razón que debemos mirar hacia nuestro interior con la ayuda del Espíritu Santo y pedirle que nos ayude con el pecado que aún queda en nosotros. Muchas veces, si somos honestos, somos como el fariseo moralista de Lucas 18. Dice ahí, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero nosotros realmente necesitamos ser como el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. También para usted, querido amigo, alejado de Cristo, ahora es el momento de acercarse por medio de la fe a Cristo. Usted no está llamado a purificarse antes de acudir a Cristo, no puede hacerlo. Pero acuda a Cristo, haga que sus pecados sean borrados y viva eternamente en Él. Nada es demasiado difícil para el Señor. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio a Creta? Bueno, pasemos ahora a Hechos capítulo 2. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 2. Y aquí tenemos el día de Pentecostés, el sermón que Pedro dio a la multitud que estaba ahí. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y Frigia, Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero ve ahí, en el versículo 11, los cretenses estaban ahí. Escucharon el sermón que Pedro predicó. Y miren ahora el versículo 37. Después del sermón, un sermón que estaba dirigido a los corazones de los que escuchaban. A oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vemos que había cretenses allí escuchando el Evangelio en Pentecostés este día. Y fueron esos mismos creyentes quienes luego regresaron a su hogar en Creta llevando este mensaje del Evangelio. Más tarde, en algún momento, muy probablemente después de que Pablo fuera liberado de su primer encarcelamiento, él fue allí con el fin de moldear y formar a estos creyentes en nuevas iglesias. Pero Tito 1:5 una vez más, Pablo envió a Tito por una razón específica que nos dice el texto, para que corrigieses lo deficiente. Aunque estas iglesias de Creta eran verdaderas iglesias evangélicas, aún había cosas deficientes en ellas. Ahora bien, las carencias no significan necesariamente que una iglesia esté pecando o no siga la palabra de Dios. A veces las carencias en una iglesia se deben a razones providenciales. Piensen en una iglesia recién fundada que no tiene diáconos, por ejemplo. O en una iglesia cuyo pastor enferma y tiene que dimitir porque no puede desempeñar su labor.
Estos serían ejemplos de iglesias con deficiencias debidas a las providencias de Dios. Pero tengan en cuenta que una iglesia a la que le falta algo no está llamada a permanecer en esa situación. Tan pronto como la providencia del Señor lo permita, una iglesia deficiente debe tomar las medidas adecuadas para corregir esas cosas. Esa iglesia sin diáconos debe tratar de evaluar a los hombres de la iglesia para ver si están calificados. El pastor debe trabajar diligentemente para levantar hombres como diáconos que estén calificados, dotados y capacitados para hacer la obra. Y la iglesia cuyo pastor tuvo que renunciar necesita buscar la ayuda de otras iglesias hermanas. Y los pastores de otras iglesias pueden ayudar a esta iglesia. O incluso un pastor podría mudarse a esta iglesia para hacerse su pastor. Y esto es exactamente lo que Pablo le ordena a Tito que haga. Rectificar lo que es deficiente por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Esto, mis hermanos, no significa que Tito haga concesiones antibíblicas, jamás. Pero Tito está llamado a realizar la ardua tarea de restaurar lo que falta en esas verdaderas iglesias de Cristo. Escuchen lo que dice Juan Calvino. Él dice, Tito tenía una responsabilidad adicional que consistía en dar forma a las iglesias que todavía no estaban bien organizadas y en establecer un gobierno fijo acompañado de disciplina. Habiendo puesto el fundamento, Pablo se fue. Y entonces le tocó a Tito llevar la obra más adelante para que el edificio tuviera proporciones justas. Corregir lo deficiente aquí, en nuestro texto, significa literalmente poner en orden. En la palabra aquí en griego es epidiortho, y solo aquí tenemos en el Nuevo Testamento. Y esto significa enderezar por completo, corregir lo que ya se había empezado a arreglar, completar las reformas que faltaban. Es como cuando un ortodoncista endurece los dientes torcidos o un ortopedista acomoda un hueso quebrado. Esta palabra, epidiortho, indica que Pablo ya había comenzado a enderezar lo que estaba defectuoso en las iglesias de Creta. Y ahora le tocaba a Tito seguir esa misma labor. O sea, la tarea principal de Tito no era evangelizar, sino arreglar las iglesias ya que existían, pero estaban desorganizadas y necesitaban doctrina sana que produzca vida piadosa. Tenía que corregir las doctrinas torcidas y prácticas desviadas. Había que callar a los falsos maestros y establecer liderazgo espiritual reconocido en las iglesias. Por eso Pablo dejó a Tito para que manejara todo eso. Y vean lo que dice después de esto. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí está el resumen de la obra para la que el Señor ha apartado a Tito. Establecer ancianos en cada ciudad. Spurgeon lo dijo. El evangelio se había predicado en Creta y se habían hecho conversos, pero las iglesias necesitaban constituirse adecuadamente. Las iglesias sin ancianos son como un ejército sin oficiales. Aquellos que desprecian el orden cometen un gran error. Y yo sé que aquí en Costa Rica no hay ejército, pero creo que me entienden el punto de Spurgeon. Primero, consideremos esta palabra tan importante aquí, ancianos. Y en primer lugar, fíjese en que es plural. Y esto nos enseña
que las iglesias deben tener más de un pastor. Debe haber pluralidad. Observe que Pablo no le dice a Tito que establezca un anciano en cada ciudad, sino ancianos en plural. La mente de Cristo quiere que toda iglesia, para estar debidamente establecida, tenga más de un tenga más de un anciano. Es decir, una iglesia es deficiente cuando solo tiene un pastor. Le falta algo, necesita algo más en la iglesia. Ahora bien, de nuevo, debemos entender que no es necesariamente pecaminoso que una iglesia sea deficiente en este aspecto. Quizás por providencia del Señor no haya hombres. Recuerden los ejemplos que di antes. Pero puede ser pecaminoso si una iglesia decide tener solo un pastor. Tener al pastor principal dirigiendo todo. Y rechazar la clara enseñanza de la Escritura de que las iglesias deben tener múltiples pastores o ancianos para conformarse a la palabra de Dios. En un momento voy a hablar un poco más sobre la pluralidad, pero veamos primero esta palabra anciano. Ahora bien, aquí no se refiere en su contexto a un hombre mayor, se refiere al oficio de anciano dentro de la iglesia local. Un oficio reservado solo para hombres llamados por Dios que tienen los dones y las virtudes y están calificados según la palabra de Dios. Y para que quede muy claro, un pastor es un anciano. Un anciano es un pastor. Piense, por ejemplo, en un hombre de familia. Él puede ser esposo y padre al mismo tiempo. Es la misma persona, pero cumple diferentes funciones según la relación que tiene. Como esposo, ama y cuida tiernamente a su esposa, y como padre, guía y protege a sus hijos. No son dos hombres distintos, sino uno solo con diferentes responsabilidades. Así también, el hombre llamado por Dios al ministerio puede ser llamado anciano, pastor o obispo. Es el mismo siervo de Cristo, pero cada término resalta una faceta diferente de su labor. Su liderazgo como anciano, su corazón del cuidado como pastor y su supervisión fiel como obispo. No hay diferencia entre un anciano, un pastor o un obispo en la palabra del Señor. A estos oficiales se les llama ancianos. En otros lugares se les llama pastores y maestros. Otras traducciones utilizan los términos pastores y maestros. Un pastor simplemente describe el trabajo de un pastor. Cuidar de las ovejas de Cristo, el rebaño de Dios. Y del mismo modo, en el Nuevo Testamento se emplean varios términos para describir a un pastor, pero todos se refieren al mismo cargo. Tenemos ancianos, presbyteroi en griego, supervisores o obispos, episcopos y pastores, pimean en el griego. Es evidente, dice Nehemías Cox, que el Espíritu Santo no pretende con ninguno de estos términos diferentes establecer una distinción o preeminencia de cargo entre los que llevan estos títulos, sino que todos ellos son adecuados para el mismo cargo en diferentes aspectos. A estos oficiales se les llama a veces ancianos, debido a su gravedad y precedencia en la casa de Dios, con respecto a la autoridad paterna y su función en la iglesia. Otras veces se les llama obispos o supervisores, porque su trabajo consiste en supervisar el rebaño y comportarse como fieles centinelas que velan por las almas de las personas que se les han confiado, ya que deben rendir cuentas al pastor principal, al pastor supremo, nuestro Señor Jesucristo. Además, es necesario que alimenten a la iglesia con las palabras de vida eterna y les revelen la mente de Dios a partir de las Escrituras, para que el pueblo de Dios sea instruido
acerca del reino de Dios. Por lo tanto, se les llama pastores y maestros también. Pero para ser muy claro, mis hermanos, solo hay dos oficios en la iglesia de Jesucristo: pastores y diáconos. Un anciano es un pastor. No hay tres oficios en la iglesia, como algunos enseñan equivocadamente, al hacer una distinción entre pastor y anciano. Y vamos a ver esto en Hechos capítulo 20. Acompáñame ahora a Hechos capítulo 20. Y de aquí hay cuatro cosas que quiero mostrarles de este texto sobre ministros o los pastores, ancianos o obispos. Hechos capítulo 20. Y vamos a empezar en el versículo 17. Primero, la primera cosa es que lo que todo ministro debe ser, según la palabra de Dios. Ve allí, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hermanos amados, todo ministro de Cristo debe vivir entre su pueblo, como Pablo, desde el primer día en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. No debe ser un hombre orgulloso, confiando en sí mismo, no sea que caiga en la misma condenación que el diablo, sino andar humildemente, porque riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. También él debe proclamar todo el consejo de Dios, enseñando públicamente y de casa en casa, conociendo su rebaño individualmente, aconsejando y animando como buen pastor que huele a ovejas y carga sus luchas. Él debe proclamar todo y debe testificar del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, predicando no a sí mismo, sino el perdón de pecados y nueva vida en Cristo Jesús. No debe contar su vida atado en el Espíritu para acabar su carrera con gozo y el ministerio recibido del Señor Jesús. Muerto al yo, brillando más en noches oscuras como estrellas, antorchas o especies molidas, dice Thomas Brooks. O como dice Spurgeon, pues las aflicciones son carros oscuros de gracia brillante. Finalmente debe ir a donde el Señor llame, aún a cadenas, siguiendo la convicción del Espíritu, porque la medida del ministerio es fidelidad, no popularidad, confrontando nuestros corazones orgullosos con el bálsamo humilde de Cristo. Segundo, la segunda cosa aquí, de Hechos 20, vamos a ver lo que todo ministro debe hacer. Ve allí en versículo 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros,
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí vemos que el pastor debe proclamar todo el consejo de Dios sin retroceder, sin cobardía, ni espíritu de asalariado o un empleado que busca agradar en lugar de ser fiel. Cada vez que el espíritu aprieta con verdades duras, Satanás siempre susurra: no digas eso, se van a ofender, se irán. O si hay una situación en la iglesia, él tienta con el miedo: mejor no lo digas, pensarán que predicas contra ellos. Pero el verdadero ministro o ministerio consiste en predicar las Escrituras tal como son, aunque corten y convencen de pecado para producir arrepentimiento. No queremos predicadores que nos entretengan, sino pastores que nos prediquen la palabra de Dios, porque cuando ellos hablan fielmente, es Dios mismo quien nos habla. A.W. Tozer dijo acertadamente: estos predicadores de manos suaves, tratando de llevarse bien con todos, al final no te llevarás bien con nadie. Por eso la exhortación, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El pastor debe vigilar con ojo atento, conocer las luchas y los gozos del rebaño, apacentar siguiendo el ejemplo de Cristo, guiando junto a aguas de reposo mediante la palabra. ¿Qué pastor digno no protege a sus ovejas? Los que no apacienten son asalariados, crueles, que dispersan las ovejas y las dejan a merced de las fieras. Pero el verdadero pastor protege, aplicando el dulce bálsamo de Cristo a los heridos, y reprende al impío sin temor, como dice Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel para exhortar y convencer a los que contradicen. Debe también guardar el rebaño. Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todo esto confronta el corazón perezoso que huye del deber pastoral, pero el amor de Cristo, comprado con su sangre, nos atrae dulcemente a ser fieles, subpastores de su rebaño. Aquí en el versículo 31, en tercer lugar, vemos lo que todo ministro debe entender. Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios en la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos sus santificados. Todo hombre de Dios debe comprender que la obra del ministerio es enteramente de Dios. Él es quien obra, quien quiere y quien da el crecimiento por medio del Espíritu Santo. Y como dice la Escritura, ¿qué pues es Pablo? ¿O qué es Apolos? Servidores. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y tenemos que decir amén a esto con todo el corazón. Dios da el crecimiento. Y por eso puede utilizar incluso a un gringo como yo para predicar en español. Dios da el crecimiento. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es el Señor quien pone el fundamento,
levante las paredes, asegura el techo, moldea, amuebla y sostiene la casa hasta su completa terminación. Él usa a hombres débiles como pastores en su obra gloriosa. Por eso Pablo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Las ovejas son de Cristo. El pastor solo es un mayordomo fiel, un administrador de lo que pertenece al Señor. Cuando esta verdad se olvida, el ministerio fracasa. Pero cuando se abraza, humilla nuestra autosuficiencia y aplica el bálsamo del poder divino a nuestras labores frágiles, recordándonos que toda edificación duradera procede de Dios de toda gracia. Y por último, aquí en Hechos 20, versículo 33, 4, lo que todo ministro debe atesorar. Hechos 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Finalmente, amados, ¿dónde debe estar el corazón del pastor? Él debe atesorar las cosas celestiales. De nadie he codiciado la plata, ni el oro, ni el vestido. Contentamiento, integridad y trabajo duro con las manos para suplir las necesidades deben marcar el ministerio. Y como dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No debe ser el pastor perezoso, ni invisible durante la semana, ni incomprensible los domingos. No debe predicar carne y viva de leche aguada. Hermanos, un pastor no debe predicar con celo y convicción el domingo y luego vivir de manera descuidada o contradictoria durante la semana. Su vida debe ser un reflejo vivo del mensaje que proclama. La verdad que anuncia desde el púlpito debe arder primero en su propio corazón y brillar en su hogar. El ministerio de Cristo no solo enseña con palabras, sino con su ejemplo. Y donde hay incoherencia, el testimonio del Evangelio se debilita. Más bien, ha de gastarse por el Evangelio como libación derramada ante Dios. Él puede ser bivocacional, como Pablo, pero debe atesorar una dedicación plena al ministerio, sin distracciones seculares y nunca movido por el salario. Ha de atesorar las palabras del Señor Jesús cuando dice: más bienaventurado es dar que recibir. Por tanto, debe dar y vivir sacrificialmente porque Cristo se sacrificó. También su vida ha de moldear generosidad, sostenido a los débiles y siendo ejemplo de desprendimiento cristiano. Asimismo, debe atesorar a otros hombres en el ministerio, reconociendo la pluralidad de ancianos como el diseño de Dios para su iglesia. Las iglesias que carecen de ello son deficientes, aunque Dios en su providencia las sostenga. El pastor debe colaborar con otros siervos en amor y unidad por el avance del reino, orando juntos con lágrimas, cariño y llanto, como vimos aquí. Esto, mis queridos hermanos, es solo una parte del trabajo de un pastor. Y el trabajo es pesado. Por esta razón, cada iglesia necesita una pluralidad de ancianos. El marco bíblico normal del gobierno eclesiástico es una pluralidad de pastores calificados bíblicamente que sirven juntos en verdadera igualdad, con una paridad funcional, realista y armoniosa. De esta tesis se desprende un mandato claro, ya que este es el modelo bíblico normal del liderazgo local en la iglesia. Debemos procurar con oración
sabiduría y diligencia establecer un liderazgo funcional conforme al Nuevo Testamento en nuestras iglesias. Una iglesia puede estar bíblicamente constituida y todavía no tener ancianos. Sin embargo, tener ancianos es la norma espiritual y por lo general es esencial para la salud espiritual de toda iglesia. La falta de ancianos normalmente se debe a circunstancias extraordinarias o de emergencia dentro de la iglesia. La pluralidad de ancianos es fundamental para el ejercicio correcto del gobierno en la iglesia de Cristo. La Escritura nos enseña claramente que el modelo del Nuevo Testamento para el liderazgo en la iglesia local es esta pluralidad de ancianos. En cada iglesia establecida por los apóstoles se designaban ancianos en plural. Nunca se habla de una sola persona gobernando la iglesia por sí misma, sino de un grupo de hombres piadosos que comparten juntos la responsabilidad del pastoreo y la supervisión del rebaño. Pero ahora la pregunta nos viene a nosotros. ¿Por qué la pluralidad es esencial? Voy a darles 3 razones. Primero, la pluralidad protege a la iglesia de falsos maestros y lobos. Cuando hay varios ancianos, hay una defensa más firme contra los errores doctrinales y los abusos de autoridad. Los ancianos se corrigen, se aconsejan y se cuidan mutuamente. Y la pluralidad provee equilibrio, rendición de cuentas y protección. No solamente para los pastores, pero también para la iglesia. La segunda razón, una pluralidad guía a la iglesia con sabiduría y estabilidad. La iglesia necesita dirección madura en medio de decisiones difíciles. Y cuando los ancianos piensan, oran y disciernen juntos, el Espíritu Santo guía colectivamente a la iglesia. En la multitud de consejeros hay seguridad, dice Proverbios 11:14. Y necesitamos reconocer, mis hermanos, que ningún pastor tiene toda la sabiduría. Dios quiso que el liderazgo fuera una colaboración, no una obra individual. Y la tercera razón es que una pluralidad promueve humildad y unidad en el liderazgo. La pluralidad recuerda que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Los ancianos son copastores bajo su autoridad. Servir juntos preserva la humildad, evita el orgullo ministerial y modela la unidad que toda la iglesia debe imitar. Una pluralidad de ancianos trae descanso al alma del pastor, porque el peso del ministerio no recae sobre un solo hombre. Fomenta mayor sabiduría en las decisiones, mayor cuidado del rebaño y mayor perseverancia en el servicio. Además, provee continuidad pastoral, de modo que si un anciano es removido por enfermedad, traslado o muerte, la iglesia no queda sin liderazgo. En resumen, la pluralidad no es un lujo opcional, sino una bendición designada por Cristo para el bienestar, la estabilidad y la madurez de su iglesia. Y finalmente, la Escritura dice que Tito tiene que establecer estos pastores. Vayamos a Hechos 14 para concluir. Hechos capítulo 14. Y nada más, yo quiero apuntar aquí algo que es muy importante. Este pasaje muestra cómo Pablo y Bernabé, al concluir su primer viaje misionero, no solo predicaron el Evangelio, sino que también fortalecieron y organizaron las nuevas iglesias. En cada congregación establecieron ancianos, mostrando que la pluralidad del liderazgo es el modelo apostólico para el cuidado del rebaño. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Después de haber evangelizado estas ciudades, los misioneros volvieron a las iglesias para establecer ancianos en cada una de ellas. Quizás podríamos decir mejor ordenar ancianos. Calvino comenta que la palabra griega aquí, constituir, significa decretar o ordenar algo levantando la mano, como se acostumbraba en las asambleas del pueblo. Muchas veces, añade Calvino, este término se usa para referirse al rito solemne de la ordenación, que la Escritura llama la imposición de manos. Pablo y Bernabé son descritos como los que escogieron ancianos. Y la pregunta ahora, ¿los hicieron solos por decisión privada? No, más bien permitieron que la elección fuera hecha con el consentimiento de la congregación, actuando ellos como moderadores principales para evitar desorden. Así, la ordenación pastoral en la iglesia primitiva implicaba tanto el reconocimiento de los apóstoles como la participación del pueblo de Dios. Es decir, es un reconocimiento y una decisión de la iglesia local. Y esto es lo que está haciendo Tito, enseñando, instruyendo y proponiendo a hombres de Dios dotados, piadosos, llamados. Y luego esas iglesias de Creta reconocen a estos hombres con su voto levantando la mano. Esto es lo que Pablo le ordena a Tito que haga. Hemos visto, mis hermanos, que lo que es un anciano, una breve muestra del trabajo de un anciano y la evidencia bíblica de la pluralidad, que desearía ahora el Espíritu Santo que lleváramos con nosotros a casa de modo de aplicación. Para nuestras aplicaciones finales, primera, necesitamos como iglesia orar fervientemente por hombres fieles en el ministerio. Es decir, oren por sus pastores y oren para que el Señor levante a otro pastor. Y no me refiero a orar de vez en cuando, me refiero a orar como la viuda persistente, tocando. Y piden al Señor que le dé a esta iglesia lo que la Biblia prescribe. Tenemos que entender que esta iglesia es deficiente. Necesitamos orar para que el Señor establezca una pluralidad. Mi gran deseo, mis hermanos, es convertirme en uno de sus pastores aquí, pero hay un orden bíblico y un precedente. Hay un proceso y hay pasos bíblicos que seguir. Por eso, con la conciencia tranquila, pude dejar la iglesia de Virginia, porque dejé allí una pluralidad con Greg y Andrew. Y esta iglesia aquí tiene que decidir si yo estoy calificado, dotado y soy capaz para esta tarea. Pero debemos orar y debemos ayunar también. Hermanos, no basta con desear una iglesia bíblicamente ordenada. Debemos clamar al Dios que la ordena. No basta con admirar el ejemplo de Tito, debemos seguirlo. Hermanos, de Dios que puso orden en Creta no ha cambiado. Él sigue levantando hombres, enderezando lo torcido y edificando su iglesia con poder. Que no se diga de nosotros que dejamos las cosas a medias, sino que obedecimos todo lo que el Señor mandó. Y podemos decir después, bendito sea Dios. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, tu santa palabra. Ayúdanos a entenderla y a atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a entender mejor el rol de un pastor, su llamado, su trabajo en la iglesia local.
Dios, Señor, oramos por más pastores aquí en esta iglesia local. Que establezcas una pluralidad. Que bendices nuestros esfuerzos por lograrlo. Gracias, Señor, que no nos has dejado. Nos has dado tu palabra. Y ahora danos la fe. Concédenos la fe para creerla. Oh, Señor, bendícenos. Otra vez.